Lección 46. Iba a decir algo sobre el nuevo curso, una especie de introducción, pero por una pregunta de un estudiante aquí, toda la planificación es diferente ahora. Y así que ahí le va. Usted siempre debe responder lo que es importante para usted. La pregunta era la siguiente. Cuando escucho las clases, siento que tengo la conexión, pero cuando salgo, soy de nuevo un aspirador del mundo material. ¿Qué puedo hacer al respecto, señor Pornar? Y toda la lección es una respuesta a esta pregunta. Todo lo que está escrito es para el hombre y es algo que está dicho de otra manera. Sobre la pregunta, este es un aspecto que siempre tenemos que ver y que requiere de fuerza de nuestra atención. Por supuesto que es lo que llamamos el sufrimiento, y no queremos experimentar ningún dolor, sino sentirnos bien y poder hacer las cosas que generan ilusión y esas cosas. Pero de nuevo hay sufrimiento, la enfermedad y similares, y nos hace sentir como deprimido, y nosotros sentimos y pensamos que es lo que tengo de todo este trabajo. ¿Por qué de invertir tanto en lo espiritual? El sufrimiento es palpable, se puede sentir en sí mismo, y es pesado, y lo espiritual es totalmente aireado, por lo que parece. ¿Y cómo encaja? ¿Cómo es de acuerdo con las leyes del universo? Una vez que nos despertamos por la mañana, por la alarma, luego están todos esos pensamientos otra vez de inmediato. ¿Qué puedo salir de la Kabbalah? De ese propósito de vida que puede salir de la Kabbalah. Ya hemos hablado de esto, pero voy a tratar de contárselo de nuevo. Se encuentra en el plan de la creación. Cuando decimos creador, es la vida eterna. Y la vida eterna es solo en el ahora. Ya hemos estado hablando también de esto. De modo que solo es en el ahora. Y es el ahora lo que existe. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación del pasado en nosotros mismos? Nosotros siempre sentimos la carga del pasado, por así decirlo. Nosotros sentimos cargas pesadas, cargas emocionales, lo que sea, lo sentimos. Lo llevamos con nosotros desde el pasado. Si la vida existe en el ahora, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no es como una computadora? Trabajamos solo en la memoria que es operativa, solo con eso. Y si no necesitamos una cosa, la eliminamos. Y luego se ha ido y ya no se pega. ¿Y por qué no es así en nosotros? Siempre hay alguna parte que cuelga algo, siempre se conserva. ¿Por qué no podemos eliminarla? Sería mucho más fácil. ¿Por qué es así en la vida? ¿Solo existe ahora? ¿Existe ahora operativo? Es por supuesto que todo para llevarnos a la meta, a dejarnos ser corregidos y gobernar el mundo de tal manera que quien lo hace así recibe la recompensa en el ahora. Y todo aquel que hace el mal permanece en el pasado, o a palos con los planes para el futuro. Y ambos no son vidas. Eso es todo. El hecho de que el hombre no tiene en cuenta el sistema operativo le da la sensación de un sufrimiento. Eso es el sufrimiento. Eso significa el sufrimiento. Eso también nos da la sensación del dolor. ¿Y cómo funciona la sensación de los estados, también de nuestros estados? En cada situación tenemos siempre ciertas fluctuaciones. ¿Y qué significan esas fluctuaciones? Si es más alto y hay un promedio, es como un cardiograma. Y todo lo que aparece son los estados de avivamiento. A veces usted tiene un avivamiento y luego una depresión, o simplemente un estado que es más bajo. Usted siempre tendrá esto. Cada estado existe de esa manera. Trataré de explicárselo otra vez. El estado primero. Este estado uno tiene un pináculo en la parte superior. Y a continuación vamos a darle un nombre. Por ejemplo, la altura máxima primera, el pico 1, que es un estado que es máximo, el punto más alto. Y a continuación tenemos el punto inferior, también el máximo, pero en el punto más bajo. ¿Pero qué significa eso?
Sabemos que hay una ley en lo espiritual, que nada desaparecerá en lo espiritual. Todo sigue existiendo. Solamente viene lo adicional, siempre, y así tenemos el estado 1. Por lo que para cada estado hemos llegado a un pico, y un pico puede ser la alegría y etcétera. Puede ser cualquier cosa, y el punto más profundo es todo por debajo de la línea media. La media significa que no la tenemos, ni la experiencia de una gran alegría, ni la tristeza más profunda. No tenemos ni la experiencia de gran alegría ni de gran tristeza. Y todo por debajo de la media. Nosotros lo experimentamos como sufrimiento. Cualquier cosa por encima de la media lo experimentamos ya como avivamiento. Cada estado está formado de esta manera. La idea es que no nos mantengamos sentados en el columpio, meciéndonos hasta el fin de los tiempos. Hora final significa que terminamos en un hogar de ancianos y sin electricidad. Pero nosotros vamos más arriba, vamos más allá y más lejos en nuestra realización. ¿Pero cómo funciona esto? Si prestamos atención a continuación, un hombre que practica la cábala quiere vivir. Le gustaría escuchar esas señales. Y es que está así habido de vida. Que tengo en mí mismo como una culminación de lo que he logrado hasta ahora. No importa de qué situación la tengo. Me es dado el pináculo de cualquier incidente del que esto haya llegado. O cualquier sufrimiento que precedió, porque ambos son necesarios. Hemos dicho todo lo que está arriba. Arriba es también lo que ya hemos mencionado. La línea media o hasadin o misericordia. Todo es exactamente lo mismo. Derecha, izquierda y línea media. De esta manera es lo mismo. Y algo por debajo de esto es otra vez la severidad y la geburot o lo malo. Lo que para nosotros es como un sentido de malo. Y por encima es para nosotros un sentimiento de la misericordia o del bien. Y a continuación es la línea izquierda. Y se ve. Y lo que llamamos la línea media es aquí también la línea media. Eso nos hace no tener un exceso de alegría. Porque alegría puede ser grande, pero también debe estar dentro de las capacidades que tengo. Si la alegría supera mis fuerzas, mi capacidad, entonces se convierte y se puede convertir en el adulterio. Adulterio en términos de los pensamientos o en términos del todo. Adúltero, un ser humano puede experimentar una alegría, y usted lo entiende. Demasiada, no altruista. La alegría también puede ser experimentada como tal, egoísta, que no es de alegría, sino puro burdo disfrazado, como un payaso alegre. Y eso no es la alegría. Pero allí, por supuesto, puede haber verdadera alegría. E incluso ese disfrute puro es un pedazo de verdadera alegría. Y el promedio entonces da un resultado que ni el dolor exagerado ni demasiado pesado es sentido. Porque el sufrimiento también puede ser destructivo. Puede ir tan profundo. Ciertas partes del sufrimiento que a su vez es egoísta. Un hombre puede conseguir una patada de sufrimiento, absolutamente. Un hombre puede conseguir una patada de alegría, pero también de sufrimiento. Así que la parte baja es la línea izquierda. ¿Ve la misma estructura? También hemos discutido esto. No es nada nuevo. El truco está en no mantener fluctuación. El Ari nos dijo, ninguna corrección de un ser humano se ve como la corrección de otro ser humano. ¿Puede imaginar? Por lo tanto, no podemos decir, sígueme. Nosotros solo damos las herramientas. Usted tiene que trabajar siempre en sí mismo, porque ninguna corrección de otra persona se parece a la de otro humano. Por lo tanto, nos mantenemos ocupados con nuestros procesos de correcciones individuales, absolutamente individuales. Y quien quiere tener la corrección de la masa pertenece a la mente de las masas. Él debe pasarse a otras cosas, ir a las instituciones religiosas y cosas así. Allí está la masa, miles de millones de personas. Lo quieren de esa manera. También es bueno, pero nosotros lo queremos de una forma que es individual, y por lo tanto siempre debe prestar atención a su altura y a sus puntos más bajos. Ahora hay un siguiente estado. Todo tiene un principio y un fin. Cada estado tiene un principio y un fin. El comienzo del estado, el progreso del estado en el que solo los cambios son cuantitativos, tiene lugar una vez más. El curso de una condición interior en la cual los cambios cuantitativos que sienten ocurren. Esto es también cualitativo, pero todavía pertenece a un solo estado, espiritualmente. Si ahora
debido a un estado espiritual en particular, viene una nueva calidad de un estado, entonces hablamos ya de cambio, de un nuevo estado. Eso que quiere decir que todo tiene lugar en esa cualidad, en esa conformidad con la cualidad. Un poco menos, un poco más, no importa, sino que también son diferentes entre sí. Pero tenemos algo en común, que todos venimos aquí y tratamos de hacer esto juntos. Y sin embargo, diferente, por así decirlo, estamos en un estado diferente, en conjunto. Pero cuando se crea la propiedad es diferente de la otra. Entonces es una situación que es nueva. Digamos, que paso del paso 0 al 1, o del paso 1 al 2. Y entonces nuestro trabajo no es solo para hacer, nos es dado solo para hacer lo mismo, y así no recibirá de nuevo los mismos golpes. Pero aprenda de lo que había estado allí. A continuación el siguiente estado. Y así van más a través de la derecha. Su estado obtendrá como resultado que es elevado. Incluso si usted no entiende esto, si no experimenta esto. Además nos corresponde a nosotros especialmente en las primeras etapas, sino también nos corresponde después, no permanecer en ese estado. No diga que se siente mal y directamente empiece a discutir siempre con usted mismo. Y usted comienza a pensar, no voy hacia adelante, y así. Y es absolutamente no ir a una discusión con usted mismo, porque la discusión significa que es su intelecto terrenal, el hablante. En la mañana cuando se levanta, aún no está lo suficientemente despierto. Aún no está despierto. Y luego hay muchos elementos terrestres que componen el ser humano. Por supuesto, que su ego le susurra directamente a usted. ¿Y qué has hecho con ello? ¿Y qué es lo que se consigue con eso de la cábala? No entrar en los debates, porque siempre se pierde desde su ego. Al igual que el Adán y la Eva, perdieron con la serpiente, porque permanecieron en el estado de discutir, en definitivamente más fuerte que todo el razonamiento. Entonces todo su poder era espiritual. No la escucha ella, la serpiente, al intelecto, es decir, al ego, al hablante. Es mucho más fuerte en racionalizaciones terrenales. El ego es muy fuerte. No trate de entrar en discusión con él, porque le dará hermosos argumentos que no podrá superarlo usted nunca. Debido a que todos los argumentos que le da el ego son ciertos, con ellos la serpiente le convencerá para que haga la voluntad de ella. ¿Por qué? A la serpiente le gustaría utilizar su poder sagrado, porque la serpiente no tiene ningún poder sagrado. Por supuesto, esta fuerza existe también en el universo. El Creador, por supuesto, ha creado este poder de la serpiente, absolutamente, pero es solo con el fin de que la superemos. Tenemos que superar esa serpiente, todas las racionalizaciones y etcétera, paso a paso. A continuación tomamos el poder lejos de ella, no le damos comida a la serpiente. Y finalmente, después de todas las correcciones, la serpiente se convertirá en el ángel de la vida. ¿Todo el mundo me está escuchando? Esto es temporal, porque no estamos corregidos. Entonces la serpiente, el poder de la serpiente nos parece que es malo. Al final del día vamos a ver que era comedia, farsa, un melodrama, al igual que lo era el disfraz. Pero también lo es. Pero primero tenemos que crecer. ¿Se entiende? Pregunta del estudiante. ¿Podemos maldecir a la serpiente por nar? Respuesta, nunca. A pesar de todo, no debe maldecirla. Nunca debe maldecir a su mente o a algo malo que se le ocurra o lo que sea. ¿Por qué? ¿Qué haces entonces? Entonces crea en usted mismo dos reinos. Entonces es como que va a maldecir a una parte de su propia fuerza que no se ha corregido en su interior, en la que usted no tiene la fuerza para corregirla. Entonces la maldices. Y te maldices así cuando la maldices a ti mismo. Incluso si maldices a la serpiente a continuación, en realidad se curva un pedazo de su propia fuerza. Porque es que la serpiente aún está. El Creador nos ha dado la serpiente que está en nosotros. Y también el ángel de la vida. Todo el bien también está en mí. Y la serpiente también está en mí. ¿Y qué hago si digo, bien, no debería de haber serpiente? ¿Y qué estoy haciendo con eso de decirlo de que no debería de haber serpiente? Niego una pieza del poder del Creador y el poder creativo que está justo dentro de mí. ¿Puedo entonces llegar a la realización? Pues no. Pregunta del estudiante. ¿Cuándo se siente la serpiente, señor Pornar? Respuesta.
Siempre, en cada sensación. Eso significa sentir la propia serpiente. Siempre que reciba dudas en sí mismo, significa que tiene que ver con la serpiente, las dudas. No significa que usted debe de ignorarla. Dijimos que no ignoramos, simplemente que no hay que entrar en eso. No abordar sus argumentos, esas voces. Entonces experimente, pero no diga. Lejos con ello. La serpiente le ayuda por señalar los déficits que usted tiene. No es que tenga totalmente la serpiente y digo que soy un buen tipo y estoy bien, o viceversa. La serpiente siempre dice que eres malo. La serpiente se dirige a usted en lenguas totalmente diferentes. Usted es un justo, usted es un santo, mira esto y lo otro. La serpiente puede disfrazarse como si fuese un amigo suyo. No sé si me entiende. Hay una ley, no la ley, pero no se puede escapar un buen consejo de una mala persona. Así que si un mal tipo viene a ti y te dice, ¿sabes que te voy a dar unos consejos? Y usted sabe que este es un mal tipo, entonces no le debe seguir, claro. Al igual que con la serpiente, nunca hay que seguirla. Pero la experiencia en sí mismo, esas fuerzas, le apuntan hacia algo. Muchas veces, cuando dice, estoy muy bien, y luego, por así decirlo, viene el sentimiento con el que la práctica, la sensación, donde quiera que se siente, si se encuentra, por ejemplo, en una iglesia o sinagoga, o en el asiento del inodoro, no importa el dónde, la serpiente cae por todos lados y le dice algo acerca de usted. Y usted es una buena persona y está progresando bien. Usted no debe aceptarlo. Siempre debe saber que está llegando. ¿De dónde viene esa sensación y que está llegando? Pero cuando en uno mismo es que siente así su verdadero estado, eso lo debe de aprender. Va a tener que aprender, pero paso a paso. Si siente su verdadera posición, entonces nunca puede ir muy bien en su logro. Recuerde esto muy bien. Incluso si usted tiene un montón de adelantamiento, entonces seguramente usted siente una carencia. Y gracias a Hashem que es así. ¿Y por qué es que es así? En todas partes se oye el argumento. Se siente bien, súper. Usted tiene que comenzar a sentirse súper. El hombre debe sentirse bien. Y eso es bueno. Entonces es que es naturalmente bueno. Pagan mucho dinero por algo y por supuesto, entonces usted debe de sentirse bien. Pero no es así. Usted mire, aquí hay un secreto. La serpiente en usted es designada en términos de fuerzas, como si dijéramos, para llevarlo deliberadamente o llevarla lejos de su camino. No para que haga eso, sino para que le haga frente. Si usted no sigue el consejo de la serpiente, pero al mismo tiempo tiene en cuenta que esto es un déficit, entonces usted no sigue su consejo. Cada vez la serpiente en sí mismo se hace más pequeña y así, sin embargo, la serpiente puede tomar muchas formas que son diferentes. A continuación se disfraza suavemente, muy finamente para seducir cada vez más alto, a un nivel más alto. Incluso si se llega a gran altura espiritual, la serpiente siempre estará allí. Ella se disfraza. Hasta su corrección completa, en lo particular, hasta la misma venida del Mesías. Pero usted debe ser capaz de hacerla frente siempre. Y esto puede disfrazarse como si fuera un santo, absolutamente. Cuando no es así. Él también juega a ser un santo. Usted se vuelve más fino, gana en altura, se vuelve más altruista, llega a estar más y más de acuerdo con las leyes del universo. Y él también pretende que sea así. ¿Pero por qué? De otra manera, usted es, por ejemplo, digamos que la serpiente está limitada a una cierta altura y a continuación, al lograr algo, una cierta altura, siente que está solo en la parte superior. Y nadie puede competir con usted. ¿Qué es tu vida? El hombre está puesto aquí en la tierra para ponerse a sí mismo a la voluntad de el Creador. Estamos aquí en la tierra
como un extranjero? Por supuesto que pensamos diferente. Queremos tomar todo en nosotros, pero somos absolutamente extraños aquí en la Tierra. ¿Y qué significa que somos extraños? Estamos puestos aquí y solo tenemos el deseo de recibir, solo recibir cosas que son buenas. Es como si eres de un país extranjero y luego vienes aquí. No es su patria y se dice, aquí hago mi vida, voy a construir mi vida aquí. Y no quiero hacerlo en mi país y voy a hacerlo aquí. No importa cuáles sean esas leyes. Yo realmente voy a ganar aquí. ¿Puedo esto acaso ayudarle? Pues no. Usted también debe tener en cuenta las leyes de la Tierra. Lo tiene que tener en cuenta todo. Somos puestos aquí, en la Tierra, para tomar las leyes del Rey del Universo, para respetar y actuar de acuerdo con esas leyes del universo. Con eso es que lograremos la paz. Pero si no hacemos cumplir estas leyes, entonces somos justo como anticuerpos. No sé si se entiende. Así también con la serpiente. Pregunta del estudiante. ¿Está la serpiente contra la vida espiritual, Pornar? Respuesta. La serpiente no está contra nada. La serpiente es una parte de la creación. Es como un ministro de todos los poderes que existen. Debido a que, de nuevo, la experimentamos hacer o no. Las leyes del universo. Hay ciertas fuerzas, toda una serie de fuerzas en el universo. Queremos ser maduros, queremos vivir la vida verdadera y no una ilusión, y no dejarnos llevar por pensamientos de cosas que son buenas. Pero queremos construir la verdadera vida, a pesar de no importarnos qué condición se producirá. Absolutamente insignificante. En cada situación debemos absolutamente vivir para hacer uso de todas las fuerzas del universo. Tenemos que aceptar siempre lo superior. Entonces tenemos a la serpiente. En realidad, la serpiente es también la fuerza que se adjunta a la izquierda del árbol de la vida. Lo que hemos dicho, derecha e izquierda. Izquierda unida a la izquierda. La parte izquierda de la izquierda es la serpiente. Usted me entiende. Así es como es. Por lo que merece la pena verla. Por supuesto, que no es tan solo que tenemos que aceptar esas fuerzas como son y no tratar nunca de huir. Por supuesto hay que aceptar, no tratar de huir de esas fuerzas. También vamos a aprenderlo en el libro del Zohar. Hay una historia sobre Moisés. El Creador le dio a Moisés un cayado, un bastón, y su cayado se convirtió en una serpiente. Si la serpiente se convierte en un cayado, es como si fuera la línea derecha. Entonces es santa. Y cuando el cayado se convierte en la serpiente, significa que hay dudas y similares. También con nosotros. Esto puede ser experimentado siempre cuando se encuentra con la serpiente que le está hablando. Usted tiene que aprender esto. Esto no es algo que se pueda aprender en ningún libro o en cualquier lugar. Debe de ser experimentado por una persona en particular. Todo el propósito de la Kabbalah es que experimente y se dará cuenta de que está haciendo así su trabajo. Al experimentar, que usted lo experimente y que lo experimente como simplemente que es un camino sin voluntad, sin una voluntad, sino que usted dirige su vida y lo experimenta. Y usted tiene que experimentarlo. Es diferente cada vez. Voy a tratar de expresarlo siempre con palabras. El siguiente estado, un ser humano, por supuesto, si trabaja sobre sí mismo, se eleva un poco, sale de ese estado y de esa pieza que está siendo exaltada. El hombre se eleva ligeramente hacia arriba y a partir de ello se inicia el segundo estado. Así que una cosa cualitativa en el punto 2 y algo ha cambiado. Una nueva característica ha llegado y cuando una nueva propiedad viene a su estado, entonces se dice que se ha llegado a otro estado. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando haga cierto trabajo sobre usted mismo. Esta condición es de 1 a 2. Un estado puede durar una fracción de segundo, pero también puede durar 7 años o 70 años. Si un hombre vive como un animal en la naturaleza, como la naturaleza sin vida, entonces él puede estar toda una vida en un estado. Y se hace más grande, más grueso,
y sufre más de esto y de lo otro o de lo que sea, porque vive solo dentro de los elementos densos y nada más. Nada cambia en su vida y toda su vida es ese estado. La idea es el conjunto. Es por eso que hablamos de la velocidad de las correcciones. La velocidad de la corrección es tan alta y se puede aumentar como tal. Y eso es lo que hacemos aquí en Kabbalah. Entonces la frecuencia de los cambios espirituales ocurren tan a menudo como es posible. Por lo tanto, es muy importante si usted está en el trabajo y siempre va hacia el interior y no espera hasta que haya terminado su trabajo y entonces solo piensa en lo espiritual. Y entonces va por dentro, a su raíz. Pero siempre vaya hacia adentro. Y zas, atrás, dentro. Y fijación y a su raíz. Y lo que es su altura superior y con su profundidad superior, y así estará bien. Cada vez usted tiene que trabajar en esto. Nada desaparecerá aquí en lo espiritual. Todos los puntos bajos siempre se mantendrán bajos. Por supuesto, puede pretender enterrarlo. Ya no está pensando en ello, por supuesto. En la psicología también dicen olvídese de ello y todo tipo de técnicas para hacer que las personas así se sientan bien. ¿Y por qué hacen entonces eso? Así que no es trampa, porque en nuestro mundo debe de hacerlo. Por eso, con los niños debe hacerlo, porque no deben participar su sufrimiento, darles drogas y todo tipo de drogas, por lo que merece la pena verlo. La religión es una droga, y me refiero a todas las religiones, todo el mundo. No estoy diciendo nada malo de la religión, pero quiero recibir de la droga. Todo tipo de dogmas. ¿Qué son drogas? ¿Y qué significan drogas? Se adormece así el dolor. Y si es insensible, no siente dolor. Es como un pequeño niño que se cae y corre hacia mamá. Le da un beso y así que se va. Y así es el hombre en nuestro mundo, que huye de su dolor. El dolor es una sensación. He escrito algo acerca del dolor. El dolor es un sentimiento, no es mío. Es un sentido que se experimenta como resultado de resquebrajar la resistencia natural del ser humano. Cada herida no importa, el qué dolor o de dónde viene. Un sentimiento de dolor de cada situación y no importa. Es el sentimiento. El sentimiento que es experimentado y sentido. Como consecuencia de la rotura, cuando aquel dolor es sentido, de la resistencia natural, lo que se entiende, porque la resistencia natural es ligeramente diferente, pero significa la resistencia egoísta de la naturaleza, lo que es el propio hombre. Si se rompe en uno mismo, entonces es obvio tener una sensación de dolor. Es como un pozo que se abre para usted y es como si fuera un resplandor que es caliente, por lo que tiene siempre que experimentarlo. La Kabbalah es Kabbalah experimental y no se puede poner en ninguna palabra. Así es como es, romper. Siempre romper su resistencia natural a las leyes del universo. La resistencia natural es otra cosa, también puede ser positiva. También significa la resistencia humana, física. No sé si me entiende. Por lo tanto, el segundo estado. Y el primero es que ha sido ya. Todos los movimientos. Y cuando usted viene al siguiente estado, quiere decir que usted también será levantado. Por supuesto, estamos hablando de personas que trabajan siempre en ellas mismas. Si un hombre o mujer no trabaja sobre sí mismo o misma, dijimos, toda su vida en un estado, se casa, se separa, tiene hijos o hijas, y es todo un mismo estado. Él va al psiquiatra quejándose de su primera mujer, o ella, de su primer hombre. Y luego lo siguiente, y no importa otro aspecto, pero siempre es un estado. Y ahora si alguien está trabajando en sí mismo, una situación se ha acabado. Y es que usted se ha levantado. Y cuando son elevados, por supuesto, el hombre se siente como si él es llevado de nuevo hacia abajo. ¿Pero por qué? Uno se siente como si entrara en otro país, al que absolutamente desconoce. Al llegar allí es muy cuidadoso y usted no sabe lo que es, todo lo que hay allí. Así es cuando un hombre va al siguiente nivel, es decir, cada estado sucesivo representa su nuevo nivel. Puede ver absolutamente un nuevo mundo para su experiencia. Y entonces por supuesto que se siente como un principio. Antes no tenían ninguno el poder en este nivel más alto y ahora llega usted al nivel más alto. Entonces llega
con un mínimo absoluto de 0,001% y tan pequeño. Y tiene una pequeña pieza en propiedades que se pone de acuerdo con el segundo estado, o sea, el segundo nivel. Y debe reconstruir el segundo nivel. También tiene que trabajar fuera de todas las fuerzas, de acuerdo con el estado más alto. Que pueda manejar este nuevo estado, confrontar el miedo. También debe de ser capaz de manejar el bien. Experimente lo bueno. Lo bueno también es doloroso. También puede ser doloroso. Experimentando, así también puede ser doloroso, porque no tenemos fuerza. Pero por supuesto, no hablamos sobre el dolor. Si ello es luz superior. A pesar de que son los dos lados de la misma moneda, necesitamos saber qué es todo esto. Una persona puede experimentar tal alegría. A veces cuando veo reír a la gente, entonces siento que raya en tragedia el corazón de ese hombre. Usted puede escucharlo en la risa de algunas personas, ya sabe. Entonces creo que mañana tendrá que ir al psiquiatra o mañana le informarán que no va a ir a trabajar. Hipertensiones, alteraciones o hipertensos, alterados. También la alegría debe encajar de forma natural con su fortaleza. Y otro que sonríe un poco y entonces es coser, santo. Mientras que otra persona está con una risa tan exuberante y entonces se dio cuenta de que en realidad es un reemplazo. Eso es un vuelo del sufrimiento que el hombre no quiere experimentar. Y si el hombre no quiere experimentarlo, si el hombre no quiere aceptarlo, entonces ya no es vida. Entonces es como que no hay fluctuaciones. El corazón no late más. Vemos que el hombre está muerto. Del mismo modo es exactamente aquí en lo espiritual. Espiritualmente exactamente lo mismo. Está en un único nivel, sin fluctuación en la vida. Entonces es la muerte espiritual. Usted me entiende. Así que el segundo estado de la segunda posición se inicia de nuevo con todas estas fluctuaciones. Alto, bajo. El objetivo es ahora. Toda la técnica es que no mantenga o no se mantenga como una piedra, como sin vida o algo así, como un animal que no tiene eso. ¿Ellos tienen eso absolutamente? No. Sus vidas, los animales y todos los otros simplemente viven. Tienen variaciones, pero no la ampliación del placer o los puntos más profundos de su sufrimiento. Ellos no lo conocen. Si son como la naturaleza, no tienen eso. Que primero se come 200 gramos de carne, como un león y crece. Y se convirtió en un adulto y ahora come 15 kilogramos de carne por día. Y así es eso, y es todo su deleite. No puede comer más de 15 kilos, lo deja la carcasa a los demás. Pero el hombre realiza al hombre y le es dado así. Por lo tanto, el truco es que no huya de su pico, de su alegría o placer y tampoco de su propia parte inferior. Todo está en usted. Si se encuentra en la segunda situación, digamos, en la parte inferior, no va a menos de su punto más profundo y menos de su punto más alto y no hizo nada. Entonces usted acaba permaneciendo en lo que tiene. Usted no ha dado lugar a ningún cambio en sí mismo. Por lo que un segundo estado debe ser que usted tiene un lugar y en un lugar un poco, digamos que están. Cuando ve el dibujo que he hecho 4-6, se ve que siempre es un poco más alto y más profundo, más allá de la máxima que había sucedido. Y este aumento se llama el delta. Y esa es la diferencia entre los dos. Delta es la diferencia entre la posición inicial y la nueva posición. Así que la diferencia es entonces el delta. Y lo llamamos, si nos vamos del estado 1 al estado 2, es delta, del estado 1 al 2. Por lo tanto, también tiene que estar en algún lugar en el segundo estado, que se llama su swing. También debajo, digamos que el medio, en el segundo estado, siempre debe promediarse. Usted debe tener ganancia en su segundo estado, tanto en su altura como en la profundidad. Y la ganancia es la diferencia que ha realizado en su cuenta espiritual, como resultado de su segundo estado. Esto es debido al aumento de su capacidad de experimentar la alegría y el placer. Lo mismo debe servir también hacia abajo.
El uno está siempre opuesto al otro. El creador es que así lo ha creado. Los dos lados que hablamos. La parte inferior es la izquierda y la superior es la derecha. Dos lados, dos fuerzas. Tiene el creador. El creador creado. Y no como si gustaría, como solamente disfrute, que solamente sea agradable. Por supuesto, absolutamente debería de ser así. Eso es cierto. Pero hay que encontrar la alegría tanto cuando está arriba, cuando usted está abajo. Ese es el truco. Cuando usted se levanta por la mañana, usted tiene que producir exactamente las mismas fuerzas de todo lo que usted alargue mucho tiempo lo espiritual. Tiene que alargarlo esto. Y eso es el arte. Poco a poco va a venir a través. Y entonces no le importará si le gusta o si encuentra un gran estado particular o viceversa. Usted entenderá que ambos estados le llevarán a su objetivo. Tanto que se va a beneficiar de una manera que es positiva. Se come dos cosas, se beneficia de los dos lados. Y eso es grande. Usted puede tomar ventaja de dos lados. ¿Pero qué significa eso? Puede experimentar un nuevo nivel en su alegría. Pero siempre está acompañada por la experiencia que usted tiene en sus puntos más bajos. Pero no significa depresión, sino que también tiene un poco más de... Mire cómo funciona con el extra. Hasta ahora en el estado 1 solo se podía llegar a ese nivel en el punto más bajo, y ahora llega al punto inferior 2. A continuación se muestra el nuevo delta, la diferencia de profundidad en ti mismo, para que pueda hacer frente a más sufrimiento. El dolor significa la sensación de sufrimiento. Usted ya me entiende lo que quiero decir. No es que nos fijemos para el sufrimiento. Usted no tiene que experimentar todos estos males. Se ve bien, es un secreto que es enorme. No todos estos términos son absolutos. La experiencia es siempre incómoda, pero usted tiene que experimentar solo el delta, debido a que las otras ya lo han tenido. Lo bajo del estado 1 ya lo ha tenido en usted, y eso se ha arraigado en usted. Y dijimos que nada desaparece aquí en lo espiritual. Entonces va a seguir recibiendo un adicional, que es un poco del delta que le he hablado, del segundo estado. Usted ve, usted consigue un poco del delta de ese estado que aún debe procesar, por así decir, pero nunca debe de huir a los estados. Si sales corriendo del delta 2, del punto 2 a continuación, tampoco podrás construir una fuerza para experimentar el punto alto de 2 y 3. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Debido a la profundidad y la altura, es que están absolutamente ligados, profundidad y altura. ¿Cómo? Profundidad significa que esa luz brilla sobre usted, por cierto estado de usted, y así puede rebotar al máximo. El rebote significa confrontar. Los medios coinciden en contra de la luz, en contra de la voluntad, y todo es placer en la vida. La respiración es un placer, todo es placer, pero debe reunir siempre las fuerzas para reflejar el máximo de la luz. Significa llegar a esa altura, y se puede hacer así. Y si refleja al máximo, entonces la luz viene a lo profundo de usted mismo, más profundo. Y a su vez va más profundo en usted mismo de lo que hasta ahora podía manejar. Ya lo ve. Y la sensación de que la luz penetra en usted, en sí mismo, le da a veces la sensación de punto más alto, pero a veces la sensación de punto más bajo. ¿Y por qué abajo? Debido a que ahí está la resistencia, su resistencia contra el bien, frente a la de su propia muerte, deseos, por así decirlo, que hasta ahora estaban muertos, solo resucitados en el ahora. Se entienden y ha ido más profundo de lo que antes era admisible para usted. Hasta ahora han dicho, hasta aquí y no más allá. No es que usted haya dicho que no iba a experimentar más, y de repente sostiene una gran luz desde arriba, que está en usted, y que no había experimentado hasta ahora. Entonces, por un lado, va a experimentarlo. En el dibujo se ve el estado 3, que es más alto y más profundo. Usted no tiene que experimentar esto. Si sucede en diferentes momentos en el tiempo, en un estado. Pero por lo general, siempre está asociado. Le toca a usted. Usted entiende. No es fácil ponerlo en las palabras.
es difícil de articular cierta información. Mi trabajo es todavía hacia usted, pero lo más importante es que usted lo sienta, y no en la forma que sea intelectual. Por lo tanto, el delta 2, 3, y así sucesivamente. Exactamente lo mismo. Se puede experimentar en un tercer estado. Ese es el principio, su objetivo. Si quiere conseguir adelante, entonces no debe rehuir de estas fluctuaciones internas que se producen en ese estado. Usted entiende y no pensar. A menudo la gente viene a la Kabbalah. Veo gente que viene porque necesita estar ahí. Estar listo desde arriba para experimentar una relación personal con el cosmos, para experimentar las leyes del universo. Y así luchar una aparente batalla, por supuesto, para hacer frente con el bien y el mal. Gran pelea, un gran teatro siempre en usted. Teatro real que se va a producir en sus propias fuerzas, en su medio, en su interior. Usted no tiene que ir a ningún teatro. Todas estas fuerzas ya están dentro de usted. Pero nunca debe de huir. No debería de decir, mientras que en el medio de un espectáculo podría haber, por ejemplo, un villano, que es la serpiente, estrangular a alguien o algo más, y luego usted decir que no puede manejar la situación, y luego irte. Si ha pagado por el billete, se debe de quedar. Si dices que eres un hombre, debes de ser un ser humano hasta tu último aliento. Hemos discutido el estado general que estamos experimentando. Existe el estado que se produce dentro de nuestra corrección personal. No importa el qué, en la vida cotidiana, y también están los estados que, por así decir, nos dan la oportunidad por las fuerzas del universo en ciertos días, cuando nos conformamos con eso. A continuación, si usamos estos días, se obtiene, a pesar de nuestros esfuerzos adicionales, recibimos altas y bajas de ese mismo día en sí. Por lo tanto, hay ciertos días de fiesta judíos, y no tiene nada que ver, naturalmente, con la gente, los cuales están los días según el calendario del universo. En esos días hay fuerzas que son favorables, que a continuación se expresan de diferentes maneras. Y es que entonces, por ejemplo, en una fiesta es que hay una tragedia o alegría, como en la Pascua. En Pascua, por ejemplo, es una alegría que es especial. En otras fiestas, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, es un tipo muy diferente de alegría. Todos esos días son especiales. También se nos dan para que nosotros es que lo usemos. Por eso podemos entender lo más destacado de nuestra alegría y los mínimos de nosotros, como si dijéramos, el sufrimiento, llamado sufrimiento, y no el sufrimiento propio. Por ejemplo, hace unos días, el domingo 7 de agosto del 2005, fue uno de esos días más profundos del año. Y en ese día, por supuesto, por un lado, nunca debe de afligirse, porque decimos no afligirse, porque con todo usted se va construyendo. Usted agrega su propio cumplimiento. Pero por otra parte, usted también debería de avanzar como era. No con lo que el día trae, por lo cual si lo hace, va a profundizar más en su punto más bajo. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, un pozo. Cuanto más profundo lo extendemos, más pura sale el agua. Y cuanto más brilla, por ejemplo, el agua también puede ser mezclada. El agua tendrá más poder, por lo que también está con nosotros. Por lo que hay algunos días en el año, lo que llamamos días de fiestas, a los que llamamos días del duelo. Tienen nombres diferentes, pero todos se fijan, para nosotros, en los estados de corrección que he dibujado para ayudarnos, para echarnos una mano, para hacer uso de las fuerzas del universo que son específicas para esos días que son especiales. Además hemos dicho que todavía hay días en los que los grandes santos, los grandes hombres, su alma, han dejado la tierra. También tenemos que utilizar esos días. Y dirá, ¿por qué? Hemos dicho ya que se ha explicado, en particular, en aquellos días, hay filos, por así decir, en cada lado de la espada. Por un lado estamos de luto, y un poco más de todas formas en tal enorme poder que nos ha ayudado aquí en la tierra, y ya no está vivo. Y por otro lado el liberador, y los efectos aquí en la tierra, lo espiritual, continúan colgando alrededor. Por otro lado, se nos ofrece entonces un extra añadido, esa adición al día. Adición extra siempre de alegría.
Estos son los días festivos y días especiales en el año. Aquí en la página web que tenemos contiene ese calendario. Y ahora la pregunta sigue estando, la que habíamos marcado al inicio de la lección. Y era, ¿cómo es que experimentamos el pasado y el futuro y la experiencia del dolor del pasado mientras que el pasado no existe? Solo en el ahora. Se puede encontrar la vida y no en el pasado o en algo que sea del futuro. Hay personas que viven toda su vida en el futuro. En una de las primeras lecciones he hablado mucho sobre los asuntos del mundo y cómo el hombre debe conectarse con lo espiritual. En realidad, los dos cursos son como la mano izquierda y la mano derecha, para alguien que aprende la Kabbalah. Siempre necesitamos a ambas. Después puse un ejemplo de Sigmund Freud. Freud tenía un paciente que era muy rico y de muy alto nivel, y tenía algo, un síndrome que era específico, psíquico, integrado en él o en ella. Ella se había construido el síndrome, y era una mujer que era hermosa, adinerada. Sin embargo, ella construyó con ella un sueño, por así decir. Su sueño era que ella estaba esperando un joven príncipe que vendría en un caballo blanco, que vendría por ella, y luego viviría en algún lugar, en un palacio. Entonces, qué mujer no tiene ese sueño a entender, pero se había convertido en su patología ese sueño? Había ido demasiado lejos. Ella comenzó a vivir en ello, en ese sueño. Esta era su vida. Ella miró a todos los hombres a su alrededor. Solo quería aprovechar los que eran machos. Pero su mano duró solo 3 minutos. Eran bajos, no tan bien como en su sueño. Y entonces, ¿qué hizo el gran Freud? Se dijo a sí mismo, la dejo vivir así, mejor que ella viva así. Siguió en la parte superior del dibujo, en las fluctuaciones. Ella solo quería permanecer en la alegría y no ir hacia abajo, por debajo del promedio. Ya me entiende. Ella no quería aceptar su sufrimiento. Dijo, dejarla vivir así, dejar que se quede por lo que ella es feliz así con su pena. El mundo entero vive así. Cada persona religiosa, no me refiero al religioso interior, sino sino yo no soy religioso, quizás más que cualquier otro. Pero tanto el yo no soy religioso como el religioso es el sentido de crecer, de creer y no creer. Pero todo el mundo, en religión, también le dice sobre el sueño. El mismo sueño, de un caballo, sobre el que está un príncipe, y etcétera. Y usted cree en eso, y no importa. Pero esta mujer, dijo Freud, dejarla vivir como ella está. No quería curarla. Y ahora escuche lo que le digo. Estamos aquí para sanar, para saber del caballo blanco y el caballo negro también. No importa, porque también se necesita el caballo negro. También es agradable, es bueno y también que le ayuda a llevarme así ese caballo negro a mi destino. Tienen dos caballos en su vehículo y no un caballo solo. También tenemos dos pies. Necesitamos los dos pies y no como un pie que uno no y uno arriba. Ambos están uno junto al otro. Significa que usted tiene que aceptar los altos y los bajos y apreciar a ambos en el camino espiritual. No importa en qué estado, lo que ocurre fuera y lo que cuenta consigo o lo que sea. Pase lo que pase, son todas oportunidades para mí, para construirme a mí mismo y llegar así a la plenitud. Eso podría ser un problema para alguien que dice o piensa, bueno, si solo pienso en el caballo blanco con un príncipe, me siento bien. Y si no puedo, si se saca fuera de mí, no quiero aprender Kabbalah. Viven en cuanto al pasado y el futuro. Le dije a un hombre que solo puede vivir en el futuro, al igual que esa mujer patológica. Del mismo modo en nuestro tiempo. Todas las dictadores también vivieron una especie de sueño que querían lograr, no sé si se entiende. Él tenía una idea, un conjunto de ideas, y que él quiso engañar, y que él no quiso engañar. No,
Su sueño fue la Gran Alemania, por ejemplo, o un gran imperio romano, o el imperio persa, ¿qué importa? No importa lo que fuese. Todos los sueños que no estaban totalmente tenían que ver con la realidad. Sin duda, en parte, pero solo en un lado, y no responden a la vida en el ahora. ¿Por qué es tan difícil para nosotros experimentar el ahora? Ahora significa la vida, el creador, la pureza. Algo que ni la altura... Nos quedamos en la serenidad absoluta. Es la vida en el ahora, la serenidad absoluta. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Y por qué es tan difícil hacer eso? Trato de ponérselo en palabras. Todos ustedes lo experimentan con el libro del Zohar y con el Ari. Absolutamente. Pero ahora trato de decir algo ya. En primer lugar, somos también todos los productos de estas generaciones anteriores, de generación en generación hasta Adán. Por supuesto, llevamos todos toda esa experiencia. Sufrimos también de todas las generaciones anteriores que hubieron antes que nosotros. No en forma pura, no en el poder absoluto, solo en forma de lo que llamamos resimot o reminiscencia. En la forma de trazas del sufrimiento y el placer. Todo ese sufrimiento con nosotros, nada desaparece en lo espiritual. Recuerde, esto muy bien, por eso está el sufrimiento en nosotros. Estamos agobiados, por un lado, con experiencias que tenemos en nosotros. Por un lado, esto es toda una maravilla. Si las experiencias del pasado, que son intrínsecas en nosotros mismos, sin eso no podríamos funcionar ninguno. No seríamos inmunes a la vida en el ahora. Ahora podemos estar en paz con los demás. Y hace pocos siglos no había tiempo. Estábamos tratando de matarnos los unos a los otros. Y nosotros no lo hicimos en secreto. Éramos salvajes. Muchos otros aspectos no eran aplicables. Las experiencias que ya tenemos y la próxima generación tendrían incluso más. Por lo que llevar a cabo una parte de todo el dolor y la alegría de la generación anterior. También el conocimiento. Y con ella también teníamos nuestro propio sufrimiento, que aún no ha sido procesado en nuestras vidas. Os dejo aquí todo el sufrimiento de todas esas generaciones anteriores fuera de la consideración, pero usted puede implicarse junto a él. Pero ahora solo hablamos acerca del propio sufrimiento que usted siente en usted. Lo que ha sentido en su vida antes de decidir conscientemente vivir. No es que eso tal vez fue algo que fuese consciente, de que desde arriba vinieron a usted ciertas experiencias donde se sentía como ahora para construir la vida real. Luego se llega a la enseñanza de esto que estamos aprendiendo, Cábala. Pero cuando un hombre empieza a trabajar sobre sí mismo, tiene por supuesto todos los estados que ya nosotros habíamos dibujado. Así, por ejemplo, el estado donde nació y de nuevo otro estado. Por supuesto que ha aprendido algo desde que nació. Usted fue a la guardería, sin embargo otro estado, el estado 2 y 3, y así sucesivamente, hasta llegar a la situación del hoy en día, o sea, -1, justo antes del presente. Así que la situación de la hora, -1, el estado solo de antemano. Pregunta del estudiante acerca de la serenidad. Respuesta. Dice, no buscamos la serenidad. A nosotros se nos da la serenidad. Todo el que se sienta en esa pose no es la serenidad. Es un vuelo de serenidad. No es serenidad. A nosotros no se nos da serenidad. Lo que uno hace en la meditación, cuando está sentado en la posición del loto, eso es solo traerse a sí mismo de acuerdo a la naturaleza. Sin vida, a la naturaleza de la piedra. Así como piedra, un hombre se hace a sí mismo como si fuera piedra desde el interior. Es serenidad de piedra. Y la intención no es esa aquí en Cábala. La intención es recibir nuestro trabajo, la izquierda y la derecha. Por un lado el Hasadín, la fuerza del universo que llamamos misericordia o Hasadín, también amor. Y por otro lado, la serpiente,
que también es un poder que es sagrado, una fuerza que es llamada severidad y es divina, o Geburot, es divina la Geburot. Tenemos que aprender de ambas, porque así es como el mundo fue creado por estas dos fuerzas, y no huir de uno y huir hacia el otro. Todo nuestro viaje, cada estado, nosotros buscamos la medida. Nuestro objetivo debe ser tratar con las condiciones de lograr estos dos máximos en nosotros. De modo que el máximo para saber hasta dónde llegar. Así que en cada siguiente estado debe elevar el punto más alto y el punto más bajo y tiene que hacer que sea receptivo a sí mismo. Va a experimentarlo. Y no que usted se haga ninguna ilusión. Como cuando dicen que yo estoy listo para recibir las facultades superiores, que estoy dispuesto a hacer, pero no desde la parte inferior, y usted me entiende. Eso es el doble de pensamiento, que no tiene un doble rasero, y no funciona de esa manera. Eso es un pensamiento infantil, y así piensa el mundo. Entonces, ¿por qué dicen bueno y que nos vayamos a relajarnos? ¿Por qué dicen eso? En nuestro mundo no hay otra manera. Ellos le dicen que se relaje, le dan una pastilla y así está listo. O tome drogas o jugueteo. Todo tipo de formas para alejarnos de nuestro propio y único destino de nuestra alma. Esto es horrible, como el mundo está tratando de llegar desde todos los lados. Mire cualquier anuncio. ¿Piensa usted que la publicidad no le coge? Definitivamente, cualquier publicidad hace de usted un mundo de miseria profundamente en su interior. Que usted no sea más estable. ¿No estamos buscando la serenidad? La serenidad viene siempre de arriba. Es el resultado de nuestro trabajo. Usted lo entiende. Recuérdelo bien. Si usted está buscando la serenidad, va a buscar siempre la muerte. Dice, no quiero hacer eso, no quiero nada, me voy al desierto, y etcétera. Pero así no son las cosas, no es la verdadera realidad. Incluso si estos, en un estado específico en el que yo experimento el fondo de la roca absoluta, que a mí, en este momento, que es tal vez el más importante en mi vida, que ahora estoy en mi punto más profundo. Experimentar mi punto más profundo, el cual acepto, que de buen grado declaro desde el interior experimentarlo. Y definitivamente no es dado al hombre para sentarse aquí en la tierra, mientras que otros trabajan. Sentarse aquí en la serenidad. El trabajo se nos ha dado a nosotros. En este trabajo ganamos serenidad, como consecuencia del trabajo sobre ambas líneas en nosotros. Tanto la derecha, por encima de la media, destaca, como en los puntos bajos. Obtenemos la serenidad. Pero no es mi trabajo. Si desde arriba, como resultado de mi trabajo, se me da en un momento dado una sensación de profundidad, un sentimiento muy profundo, incluso la tristeza, debo absolutamente estar encantado de tenerla y de que así sea. No importa si yo experimento el punto más bajo en mi situación, que experimento un pico, o que experimento la serenidad. No es para mí el evaluar, ya que lo que quiero decir, de lo contrario, usted decide lo que quiere, que desea controlarlo todo. Por supuesto, usted no tiene absolutamente nada que decidir. Usted no determina su serenidad. No es usted quien trabaja en su serenidad. Usted debe de trabajar sobre su lado izquierdo y sobre su lado derecho. Hay que trabajar en ambos lados. ¿Y cómo vamos a trabajar? Nos lo va a decir el libro del Zohar. Entonces vamos a experimentar y a sentir. Y no se nos da ningún otro medio que no sea el Zohar. Por lo tanto, no lo encontramos en ningún libro, en ninguna tienda. Busque, pero no lo va a encontrar. Como yo lo busqué, en las mejores bibliotecas del mundo. Usted no lo va a encontrar. Trabajar siempre en ambos lados, con sus altos y sus bajos. Y no importa en qué condición se encuentre usted. No es hasta que sé lo que voy a sentir en 3 minutos. ¿Sabía que incluso los más grandes cabalistas nunca sabían lo que sentirían en 3 minutos? No es dado a mí, y no me gustaría lo contrario. De lo contrario, voy a preguntarme a mí mismo, y a la programación solo puede hacerse
esta programación por mi pensamiento terrenal. Todo el programa, la pregunta, el deseo de la serenidad, esto es lo que es su serpiente. Su mal principio le susurra. Viene de su trabajo y su serpiente le dice, ve simplemente a descansar, que ha trabajado tan duro, que tenía una reunión, que eras brillante hoy en ese día, conseguiste un buen descanso, tómate un poco de vino, ve a relajarte. En ese momento no debe escuchar nunca a la serpiente. Usted nunca debería de escuchar al cuerpo ego. Usted entiende y no piense que su cuerpo hace algo. Desde el interior puede hacer algo. Por un lado, por supuesto, a usted no debe importarle con respecto a lo que sucede en usted. No le importa a usted en el sentido de que usted no decide. Usted mismo, la búsqueda de una cierta serenidad. En adelante, el resultado es una cierta forma de serenidad. La luz superior hace que entre su izquierda, o como hemos señalado antes, fluctuaciones superiores que están por encima de la media y por debajo de la media, por lo que se crea así la línea media. Y esa es la serenidad de esto, su estado actual. Tiene que tratar solo con la situación actual y no en el pasado. Así que eso es todo lo que me pasó antes del estado de ahora, pasado. Y ahora vamos de una manera lenta, más lejos. Corremos a lo largo de aquellas filas, porque el registro fue creado, y no más rápido que el registro es. El destino está aquí. Usted entiende. Esa era la situación, digamos, o desde mi nacimiento hasta mi segunda posición final, justo para el presente, la situación ahora y algunas situaciones antes, y no importa.